episodio que vamos a ver de mi mamá me dijo, o esto que viene está plenamente inspirado en ti, porque tú me dejaste muy alterada un día que me dijiste que habías tenido depresión postparto, pero que nunca te habían diagnosticado. Y solamente me lo dijiste ahora que tengo, no sé, muchos años, 42. Me lo dijiste porque unas primas mías estaban atravesando por unos momentos difíciles y tú como así de la nada, ay, ya, yo también, o sea, para que no se sientan solas, a mí también me pasó. Y dijiste algo que para mí fue muy fuerte. ¿Te acuerdas? ¿Qué? De algo que sentiste y que sentías en ese momento cuando tenías la depresión. Sí, claro que eso es muy fuerte, porque la mía fue muy fuerte. No es que me pongo a llorar y como se llora ahora. No. La mía era de poderte hacer daño en algún momento y hacérmelo a mí también. Y yo lo veía bien, Pero porque lo veías bien, yo no entiendo. porque eso es así, no sé. Tal es la depresión o el susto de tener esa cosita ahí, que a lo mejor yo creía que yo podía con eso, porque yo tenía sobrinas menores que hasta las chocholías, como dirían. Pero cuando te toca la tuya 24/7, entonces ya, y con ayuda y todo, no sé, aparece la depresión postparto, ¿por qué? No sé, pero a mí me pareció muy fuerte. Pero no, yo no sé en qué momento cogí calle y empecé a caminar. Era como tu escape, como Sí. voy a ir a caminar. Sí. ¿Ibas sola o...? Sola, Ok. sola, Por Cartagena. por todo el centro de Cartagena. Y me regresaba y ya estaba más relajada, más tranquila. Bueno, y también vi a una amiga que tenía como un consultorio abajo, era como psiquiatra ella, no me acuerdo. Y como me mandó como alguna pastillita, me acuerdo, creo que sí me la tomé, pero lo que más me ayudaba era caminar. ¿Y tú le contaste a alguien? ¿Le contaste a tus amigas, a tu hermana, Pero a alguien? ya años después, y ya cuando había pasado todo. ¿Le contaste a mi papá? En ese instante que uno estaba pasando por esa, no. Como llegó, se fue, pero ¿Y cuándo se fue? no, mucho tiempo después, cuando empecé a caminar, y yo sentía que estaba como más tranquila, pero no, ¿Nadie se dio cuenta? nadie se da cuenta. Tú tenías pensamientos suicidas. Sí, Para ti y para mí. para mí también, para mí también. Pero, y yo lo veía normal. Muy grave, mamá. Que eso te hubiera pasado y que no hubieras tenido ayuda y que no hubieras pedido ayuda y que no sabían que tenías algo y que nadie hablara de eso. Fui saliendo de eso. Sí, pero ya, esto pasó. Esto pasó. Y ya no volvió. Mi mamá me dijo. ¡Yay! Mi mamá me dijo. Hoy con un tema muy bonito y que yo tal vez pensé que nunca tenía que ver nada conmigo hasta hace unos meses. Que me enteré de algo que si ya vieron este clip completo vieron. Mi mamá tuvo una depresión postparto. Una depresión muy fuerte que nunca me contó, que nunca le compartió a nadie y de repente en una conversación familiar le salió así y fue un momento que me dejó a mí muy, muy conmovida y por eso lo traigo a este espacio y por eso invité a Verónica. Verónica es dula, hacía un tiempo también acompañamiento en nacimientos y acompaña a mujeres en esta etapa de crianza y de posparto. Verónica, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, y por sacarle el tiempito para hablar de esto, porque así como yo quedé temblando después de enterarme que mi mamá tuvo una depresión postparto de la que nunca supo cómo salió casi que de ella con pensamientos muy oscuros, muy fuertes y que yo estuve ahí, obviamente sin tener conciencia de ello, pero que las dos compartiéramos ese momento y que ella nunca pidió ayuda, me estremeció todo mi cuerpo. Y me alegro que yo pueda tener este espacio y pueda estar aquí contigo hablándolo por si a alguna mujer de pronto le resuena esto y sobre todo para que lo hablen con sus mamás porque de pronto muchas pasaron y no lo sabemos. Entonces, gracias. Es eso. Gracias a ti por invitarme y preciso hago el tiempo porque creo que este es un tema muy importante y creo que hasta ahora estamos pudiendo hablar de esto abiertamente. Hoy en día hay mucha información, ya se habla de esto
en general de salud mental, pero específicamente de depresión postparto y en general como que ya lo que pasa en la maternidad y específicamente en el posparto está mucho más socializado, podemos Sí. hablar de eso más tranquilamente. Pero tú que trabajas en esto hace tanto tiempo, ¿cierto? Ajá. Porque tienes muchos años de experiencia, lo Sí. sé. ¿Cómo era trabajar en un campo del que nadie visibilizaba? Es decir, donde la gente llegaba a ti diciendo, no entiendo, o sea, no me entiendo, ¿esto qué es? Bueno, pues de hecho aquí voy a hacer mi confesión y es que preciso empecé a trabajar en esto porque yo tuve depresión postparto Ah, ok. en con mi primer hijo, ¿sí? Pues yo soy psicóloga, psicoterapeuta, todavía no era dula Sí. y preciso ahí nació mi interés por acompañar mujeres en el embarazo, el parto y el posparto, a raíz de mi experiencia personal. Ok. Entonces, cuando yo la tuve, no había, pues sí, como que yo igual he sido muy inquieta desde muy joven. No, y por tu formación había unas luces ahí por lo menos Exacto. de caminos. Exacto. Como dice el chiste, ay, la psicóloga deprimida, pues lea las notas, amiga. Ajá, exacto. Entonces era difícil, fue para mí difícil admitirlo. Fíjate que yo desde muy chiquita estaba en psicoanálisis y había estado pues mirándome, revisándome. Yo estaba activamente en psicoanálisis cuando nació mi primer hijo. Y bueno, cuando yo empecé a notar, hay una cosa que se llama el baby blues. Eso. Que Mi mamá eso trató es- de decirlo y que baby mamá no, Claro, no pero se es acordaba del nombre. diferente. Yo, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? El baby blues es algo que pasa normalmente como puede ser hacia entre el tercer día después del parto y puede durar un poquito, que coincide como con el bajonazo hormonal después de parir. Entonces Sí. imagínate que es que uno durante el embarazo hay una subida, hay una subida, pero es una subida que sucede durante 9 meses. Sí, un cambio hormonal que sucede durante 9 meses hasta que llega un pico y luego viene el parto y ¡pum! ¿Sí? Y entonces es normal que hacia el tercer día, que además coincide mucho con la bajada de la leche. Que también es un boom hormonal importante, hay esta sensación como de tristeza que además también tiene que ver con que llevas 3 noches sin dormir, que estás entendiendo o Muerta tratando al de susto. entender qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué hice? ¿Verdad? Y creo que eso es algo de lo que no se habla, y es que la maternidad también es un duelo. Sí, el nacimiento de un bebé no es solamente la alegría de la llegada de un bebé, sino que también es un duelo. Y esto, pues nadie te lo dice, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, a mí me costó trabajo entender porque está el baby blues, entonces yo me sentía muy triste, pero luego ya cuando me di cuenta de que pasaban las semanas, pasaban los meses y yo seguía sintiéndome profundamente triste, entonces esto ya no es un baby blues. Normalmente el baby blues es ese bajonazo hormonal Que puede que durar. hay, que puede durar pues una semana, 2 semanas y ya va pasando. Pero cuando esta tristeza o esta sensación de desasosiego o Permanece. de incomodidad, de no saber en qué estoy, de no entender, de sentirme tan confundida, permanece, y ya estamos hablando de otra cosa. Y pues no solamente hay depresión posparto, hay psicosis posparto, ¿sí? Y esto pues hasta ahora, hasta hace muy poco, pues hay documentación, pero hasta hace muy poco aquí estamos hablando de esto. Tú dices ya depresión posparto y te copian, Exacto. ¿sí? Sí, hay espacio. Hay espacio. Mental, de corazón. Exacto. Para entender esto. Exacto. Y eso es lo que queremos aquí. Sí. Ahora, cualquier mujer, cualquiera, después del parto, Sí. tiene una probabilidad o necesita unos antecedentes o unas situaciones complejas, o cualquier mujer puede tener una depresión postparto. Yo creo que las dos cosas, o sea, yo creo que sí que hay antecedentes que pueden hacerte un poco más propensa a la depresión postparto, pero también cualquier mujer puede tenerla, ¿sí? O sea, como que hay antecedentes si tú has tenido depresión antes, si por ejemplo tienes una vivencia muy traumática durante el parto, si no estás suficientemente preparada
todas esas cosas, la cesárea, por ejemplo, hay una correlación muy grande entre la cesárea y la depresión posparto, ¿sí? No necesariamente es así, Sí, pero entiendo. hay una correlación grande. Entonces, las dos cosas. Puede ser que cualquier mujer pueda tener depresión postparto, pero sí hay ciertas cosas que aumentan la probabilidad de que haya depresión postparto. Decía mi mamá que en su caso personal, ella no lloraba. O sea, no era como que se encerrara a llorar, sino sus pensamientos. Existen muchos tipos, así como la depresión, que en la depresión postparto se manifieste de muchas maneras. Sí. No hay un solo síntoma, no hay una sola No. manera de llevarlo. No hay. No hay. Y fíjate, y así es la depresión también. Sí. Fíjate que hay gente deprimida que no llora, que no siente realmente Pero tristeza. eso uno no se da cuenta a veces. Exacto. No es imposible. Puede ser apatía, que puede ser un desasosiego, una sensación de no estar en la vida, o de sentir que uno no puede con la vida, pero todo está en la mente, no necesariamente hay una respuesta emocional abierta o florida, por así decirlo, o expresada, sino que hay rumiación. O bueno, sí, la depresión se manifiesta de muchas maneras. Entonces, esa es una. La ideación suicida, y a veces pues es grave. Hay suicidio posparto, hay mujeres que matan a sus hijos. De esto no se habla, porque pues es como duro. es muy fuerte, ¿sí? Que llegan a un lugar tan Sí. oscuro que eso ocurre. Sí, Y que no piden ayuda. Probablemente no se atreven a exacto. decirlo. Sí, o no, o están metidas, hay una disociación. Fíjate que cuando la depresión es muy profunda, por eso se habla de psicosis, y el límite puede ser muy, muy tenue, ¿sí? Que es cuando ya te disocias, como que realmente no diferencias entre lo que es normal o lo que está bien y lo que te está pasando. Y de verdad crees que no hay otra posibilidad. Y te montas en la idea de que esa es la única salida, ¿sí? Qué locura. Qué locura porque Literalmente. Porque te oigo hablar y oigo ese testimonio de mi mamá de la manera, y es tan exacto. Y digo, qué locura tantas mujeres, así como ella, que tuvieron que luchar en silencio contra esa enfermedad y que nadie las entendía. Y probablemente si iban a donde un especialista, pues tampoco estaban como preparados. Sí. Bueno, esperemos que ya eso se transforme. Entonces, ¿se trata igual la depresión postparto como una depresión regular? Es decir, ¿el camino a la sanación es el mismo o por tener este componente maternal, de alguna manera tiene cambios en su tratamiento? Pues para mí es muy diferente, porque es que yo creo que la maternidad implica, como te decía yo, un duelo, y pocas hablamos de esto. Entonces yo creo que sí hay que abordar la situación como todo, como un fenómeno que sucede a raíz de volverte mamá, ¿sí? Y poder hablar de eso, porque no es una cosa que pasa porque sí, como una depresión, que es como de la nada, aunque yo creo que nunca es de la nada. Sí, nunca es de la nada, pero hay que investigar, hay que hacer Exacto. una conciencia muy alta para entender. Sí, pero con la maternidad es que hay tantas cosas. Yo cuando hablaba con las mujeres que llegaban a mí, como diciendo, yo ¿por qué me siento así? Además me siento culpable porque todo el mundo te dice, ¡ay, está feliz! Así llegó el bebé. Sí, exacto, como que belleza y tu bebé está sano, pero no, es como, pero tu bebé está sano. Porque están así, si todo está bien. Exacto, ya. todo está bien, ya. ¿Te quejes? ¿Sí? Y entender lo que sucede, y especialmente en el posparto. Yo siento que el posparto es como una especie, voy a ser un poco dramática, pero muchas veces al nombrarlo así, las mamás sienten como, uy, gracias, porque lo estás nombrando, estás diciendo algo que nadie dice. Yo digo, es como una especie de inframundo, ¿sí? Donde el tiempo tal y como lo conocías se desdibuja, tu imagen de ti misma se desaparece, la sensación de yo soy se desintegra, es como te moriste. Sí. Y la otra cosa es como que tienes una criaturita que es absolutamente frágil y que depende de ti, tú dices como, ¡ah! ¿No? Es como, pucha, ¿qué hice?
¿verdad? Este ser depende de mí desde hoy hasta siempre, Sí. que es la sensación, no es tan cierto, pero es la sensación y de alguna manera Y de alguna sí. manera sí. ¿Sí? Porque lo que tú sientes es que eso que yo consideraba como yo soy y como yo me concebía, Ya no se es. deshace. Y ahora, de aquí en adelante, tú eres en relación con alguien más. O sea, tú eres mamá. O sea, tienes un ser que está fuera de ti, que tiene una vida propia y del cual no te desligas. Y eso es fuerte, ¿sí? Y luego también pierdes tu identidad. Es como que empiezas a sentir en esos primeros días que ya no te reconoces en el espejo, que ya no eres la misma persona, que ya Tu no... cuerpo no está como... Que además ¿Qué te toda pasó? tu energía, Está en hay otro. otra expresión que yo uso y es como la colonización del ser. O sea, como cuando llega un bebé, te coloniza. Coloniza tu cuerpo, Tu mente, tu energía, tus emociones, tu alimentación. tu espacio, tu tiempo. Es todo. ¿Sí? Es como es una colonización absoluta y eso pues no es cualquier cosa. La pareja se desdibuja, hay una separación, una cosa rara en la pareja que sucede y pues muchas parejas no sobreviven al primer hijo. Es cierto. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto sin hablar de la depresión posparto, esto pues es un impacto gigante del que no se habla. Entonces, el posparto es este inframundo en el que tú, que eras una mujer activa, con una vida afuera, con una identidad profesional, como con esto, como conectada con el mundo, de repente estás encerrada sola, ¿sí? Teniendo que amamantar un bichito que cada 3 horas te pide y que no puedes desprenderte de ese bichito, no duermes, entonces también hay deprivación de sueño. Es terrible. Un despelote hormonal loquísimo y a eso ponle pues las anécdotas particulares de cada mujer, que el parto, pues que hubo una emergencia o que el parto no fue como se esperaba o que hubo... O que está sola. O que está sola, ¿sí? O que está con su pareja. Yo qué sé, o qué pasó en su embarazo, o cómo fue ese embarazo. Hay como tantas particularidades, ¿verdad? Cierto. O sintió que la pareja se alejó, o que se siente muy sola, o que le da la loquina de que quiere su cría, porque a veces se despiertan cosas muy primarias. Entonces yo no puedo desprenderme de esta, no, es mío, no se acerquen, no quiero que nadie... O sea, hay tanta particularidad alrededor del nacimiento y de los primeros días, la lactancia. Entonces, si no estás pudiendo tener una buena lactancia, ¿sí? Sí, cualquier de estos factores puede disparar algo para hacernos sentir diferentes. Sí. Y como tú dices, hay a quien lo sobrelleva y como pasa un proceso normal de estabilización y quienes se hunden y necesitan una mano y necesitan entenderlo. Sí. Y hablando en ese tratamiento, digamos, ¿es común poder tener esa asistencia terapéutica o es necesaria muchas veces la psiquiátrica para poder sobrellevar? Porque hay, no sé, me imagino yo con la medicación en ese momento, no es un momento fácil para medicarse. No. Porque es un momento donde uno sí tiene que tener una conciencia, ¿cómo sería? Como los sentidos bien despiertos para poder cuidar a una persona. Sí. Empezar a medicarse uno, que es muchas veces necesario en la depresión, no sé, puede de alguna manera adormecer muchas cosas de los sentidos. Sí. A mí y me no ha solo eso, mucho sino... si alguien me hubiera dicho, medícate, yo en este momento, no. O sea, espérate, o sea, ¿cómo? Sí. Y fíjate que depende de cada mujer y pues como de lo que cada mujer siente, necesita y de la postura personal. Sí, porque a mí, por ejemplo, si me ofrecían medicarme, yo dije como un momentico, yo prefiero esperar porque eso afecta a la lactancia, bueno, depende de la medicación. Pero si la terapeuta o el terapeuta detecta que esta persona está en un borde muy peligroso, es muy necesario. Creo que la consecuencia sería peor. Claro, cuando tú detectas que esto ya hay una disociación importante y la persona está como muy en descontrol de sí misma, muy desconectada de sí misma y de la realidad,
pues, ¿Qué hay de otra? Sí. yo creo que ahí es muy recomendable, pues, como pasar a psiquiatría, pero yo creo que la primera instancia siempre En la terapia. debería ser la terapia. Fíjate que muchas veces pasa que cuando en estas conversaciones en terapia, como yo nombro todas estas cosas, ¿no? Es como es normal sentirte así, es que no te reconoces, además hay toda una fantasía con respecto al parto, al bebé, y de repente, ¡puf!, como que se te derrumba eso, o el bebé no era como te lo imaginabas, o el parto no fue como te lo imaginabas. Y es como todos los duelos, ¿no? El duelo grande y los pequeños duelos. Y cuando lo nombro, siento que hay muchas que dicen como, bueno, ¿sí? Como, ay, gracias. Y empieza a haber un alivio en esta posibilidad de conversar, en esta posibilidad de nombrar el aspecto sombrío de la maternidad. Que ayuda Sí, mucho. que es como que me siento muy culpable de decir que yo lo nombraba, yo decía una cosa, yo decía, esto es como lo mejor y lo peor que me ha pasado en mi vida en una sola experiencia. Es tan intenso que es así, ¿sí? Y sí es cierto que pues uno oye esos testimonios de no puedo estar al lado de mi hijo, no lo soporto, no lo tolero, no puedo cuidarlo, Sí, no quiero que nadie o sea, quiero estar sola. sí. Todo eso hace parte como de... Puede hacer parte de una depresión postparto. Ok. Yo creo que esos casos ya tienen que ver con una depresión profunda del posparto. Y ahí lo que hay que hacer es dar espacios, ¿sí? Como decir, como está bien, tómate el espacio, mucha red de apoyo, ¿sí? Como de, pues, cuidado del bebé Sí. y ver qué va pasando, ¿sí? Ver como qué recursos tiene la mamá y qué recursos hay en el entorno para poder acompañarla. Es común que una mujer repita, es decir, en el siguiente embarazo, digamos que vamos a tener este blues, ¿sabes? El baby blues. Blues otra Sí, vez, porque sí. ya sé que es algo natural, Sí. es un tránsito, digamos. Sí. Pero yo no he oído, pero soy ignorante en el tema, de que se repita. Sí. Es común que una mujer repita en su segundo embarazo, en su segundo parto o soldado avisado. Pues yo no me atrevería a asegurar porque no Sí, sé no, estadísticamente qué es, pero yo también creo que depende mucho de cómo ella se haya relacionado con el primer episodio. Ok. ¿Sí? Yo te podría decir, como ya cuando uno sabe que esto puede pasar, pues está mucho mejor preparado para atenderla quizás antes, para poder tener esa conversación, ese apoyo que uno necesita. Si ya hay un camino recorrido, entonces es posible que esto no avance tanto, pero eso no garantiza que no haya depresión. Claro, Sí. pero también se me ocurre personas que no tengan esta depresión en el momento instantáneo al parto, sino unos meses después. O sea, Sí. ¿se podría decir que también es posparto o ya sería otro tipo de depresión y no exactamente una persona que los primeros 5 meses los navegó bien, Sí. digamos, pero se derrumbó en el 6º mes? Sí, es que para mí el posparto va hasta los 2 años. O sea, exacto, cualquier cosa que Sí, suceda, exacto. ya, Del nacimiento a los 2 años es posparto. sigue siendo posparto. Para Y mí hay sigue espacio. siendo posparto. Y de hecho yo siempre cuestionaría las personas que pues si sus bebés tienen 3 años, 5 años y de repente se sienten deprimidas, yo siempre voy a rastrear el momento del nacimiento. Ok. ¿Sí? Porque es muy posible que sea una depresión posparto prolongada. Que no se haya Silenciosa, que detectado. las haya acompañado. Silenciosa, como de una persona que es muy, como que hace adaptaciones muy fácilmente. O que sí ha tenido miedo de expresarse y que lo ha cargado y de repente, boom, ¿sí? Es como ya no pudo más. Pues colapsa. Ok. Entonces, sí, yo creo que a mí me gusta siempre que me llega una mamá con estas sensaciones, no importa la edad que tiene el hijo, rastrear, ¿sí? ¿Qué pasó allá? Y entonces, ¿cómo fue el nacimiento? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pasó a tu alrededor? ¿Cuál era tu red de apoyo? ¿Sí? Y muchas veces pasa que sí descubrimos que es algo que viene como cultivándose, Sembrando. sí, ahí, ¿no? Como creciendo muy silenciosamente. Bueno, ¿qué le podemos dejar como de regalo, cierto? A las mujeres
que van a atravesar de pronto, que ahora hay un miedo también, ¿no? Porque entonces ahora un miedo más. Sí. ¿Es cierto? Porque la maternidad trae eso, ¿no? Entonces ahora además tengo que pensar que si me va a bajar la leche o no, Sí. que si me voy a deprimir o no. Sí, sí. Porque pues sí, es una probabilidad. Es una probabilidad. Entonces sí. Sí. Y verlo más como qué herramientas, esos círculos de mujeres funcionan, no funcionan, sí. Compartir, hablar. En tu experiencia, si uno no va a terapia constantemente, que pues es la mayoría de la vida de todos, ¿cierto? Sí, yo creo que ese es, pues no de todos, fíjate que hay mucha gente que no va a terapia y preciso es el parto, el detonante y el que hace que tengas que mirarte. Ok. Porque hasta ahí hay una, digamos que hay cierta ingenuidad. Sí, el baby moon ese de que todo... Hay cierta ingenuidad, bueno, y bueno, y no es garantía tampoco estar en terapia, ¿sí? Como sí. Yo llevaba 6 años en psicoanálisis y me deprimí, ¿sí? Sí, exacto. Como, bueno, hubo un montón de factores alrededor que yo lo entiendo, ¿no? Hoy en día, digo, como no fue de la nada, como pasaron muchas cosas alrededor de que ahora yo identifico como, uy, es que hubo esto y hubo esto y hubo esto y seguramente yo me fui hundiendo. Sí, hundiendo en una serie de cosas. Pero no es garantía, pero yo sí creo que en la medida en que uno esté muy en contacto con uno mismo, fíjate que me deprimí, pero lo importante no es tanto si te deprimes o no, sino qué haces con eso que pasa. Exacto. Entonces, si yo fuera a decir algo, es como... si te sientes triste y sientes que es una tristeza muy profunda y sientes que esa tristeza no pasa con los días que llevas, ¿no? Que se sigue ahondando o desconectando que te sigues desconectando, si tienes ideas de si te cuesta trabajo conectar con tu bebé, ¿sí? Si tienes ideas de que no eres capaz, como de una vez pide ayuda. Okay. Dilo. Sí. ¿Sí? Sí, compártelo. Compártelo. ¿Sí? Compártelo. Ay, esta pregunta me encanta. Casi que no la hago, casi hoy. ¿Hay secuelas en los niños? Es decir, ¿hay alguna relación como de estudios que digan, yo no siento nada? O sea, me enteré hace 5 meses. No creo que tenga, pero pregunto si hay de pronto algún estudio o algunos casos que se han hablado de que niños que hayan tenido, que hayan pasado, que hayan transitado con sus madres este proceso, haya quedado de pronto algo en ellos más adelante. Yo creo que es una pregunta. Yo realmente no he visto estudios longitudinales que puedan decir, bueno, que las mamás que tuvieron depresión postparto, los niños luego tal cosa. Y fíjate que yo cada vez he ido como desmarcándome de esas creencias deterministas de lo que pasa ahí, porque también eso genera una culpa y una presión en las mamás. Extra. Sí, que es como, de ti depende que este niño, ¿sí? Pues no sé, pero y también creo que depende un montón, depende de cómo se manejó, depende de si la mamá se desconectó totalmente o no, porque en mi caso, por ejemplo, yo era una mamá absolutamente funcional. Sí. O sea, nunca desatendiste ninguna necesidad primaria. Nunca lo desatendí, pero me sentía muy agobiada, ¿sí? Y muy triste. Pero hay otras mamás que ni siquiera pueden ser funcionales, ¿sí? Entonces, pero también depende de la red de apoyo, porque puede que entonces tengan una red de apoyo bonita, que se hace cargo del bebé, ¿sí? Entonces, no sé. De pronto no. De pronto no, y yo nuevamente digo, como yo cada vez invito a una mirada menos determinista de, no, como esto no es tan lineal y tan causal como pensamos. Okay. Porque también cada bebé trae su propio bagaje, sus recursos, ¿sí? Y puede que haya bebés que pues, están bien, y puede que haya bebés que vengan con otra cosa. Entonces, no sé. Y esto es preciso lo bonito de la invitación de uno ser su objeto de estudio e indagar eso, ¿no? Como si a ti te pasó y tú te enteraste de esto, es como ser curiosa y como que si hay rastros de eso. Sí. No, ¿sí? Yo lo pensé. Como a rastros de eso. Sí, o sea, que yo tengo algo de eso, uno inconscientemente carga alguna emoción
algún recuerdo mínimo pero no, yo siento que no, pues lo que Bueno. pensaba, pues hasta ahora no me ha salido nada. Entonces date cuenta, sí, puede que no, porque puede que luego la mamá, cuando se sienta más en la vida y más conectada con su bebé, pues hace una reparación de eso y está bien, ¿sí? Esto yo creo que no es tan fácil como decir, si esto pasa, entonces luego lo Y otro. tampoco es la edad, tampoco tiene una relación tampoco No mucho creo. con... Exacto, es que nos puede pasar a cualquiera. No y eso creo, sí, yo no creo. Más con la De hecho, situación. sí, y mira que hay mamás que no han tenido depresión postparto en el primero y luego lo tienen en el segundo o en el Exacto. tercero, ¿sí? Hay mamás que repiten, hay mamás que no repiten, como la depresión postparto. Entonces, yo no creo que esto sea como tan predecible, tan explicable. De hecho, esto puede sonar un poco loco, pero para mí la maternidad es casi que un despertar espiritual, como que es un 100%. momento que tiene que ver con otras dimensiones del ser muy profundas, ¿sí? Entonces aquí no solamente es como la biología, o no solamente es el cerebro, es como se abre un espacio muy, muy profundo que a veces es como asustador, ¿sí? Y bueno, ahí pasan cosas muy misteriosas. Es el misterio de lo femenino. Sí. Que es hermoso. Que es hermoso. Un poco miedoso, pero también Exactamente, exactamente. Y como hemos estado andando en un mundo que está tan masculinizado y los tiempos son lineales, ¿sí? Y no pasa nada, ¿no? Y tú tienes la menstruación y no pasa nada, sigue Sigue tu derecho, vida normal, y aquí no no está estamos pasando conectadas con esa naturaleza. Por supuesto, el parto es como que se abre un portal, ¿no? Que te hunde en el gran misterio de lo femenino. Y pues a veces eso es abrumador. Pues muchísimas gracias. Creo que este espacio o la intención que tiene es que si creen que alguien lo necesita, tengan la disposición para dar la mano o para pedir ayuda propia. Quisiera pensar que ojalá esto se hable cada vez más, que ninguna mujer transite ese momento en silencio. Sí, Por su bienestar, por el de su familia, sí. y que esas historias no se repitan. Ojalá así sea, Juli, ojalá así sea. Y está bien, ¿sí? Yo les digo a las mamás, lo que sea que sientes en tu posparto, está bien y puedes hablar de eso. Y es válido. Es válido. Bueno, gracias, muchas Bueno, gracias. Gracias a ti por la invitación. Mi mamá me dijo, esto se lo va a dar mi mamá.